para qué. ¿Por qué? Porque es un niño dócil que viene con amor a preguntarle para qué. Y eso es lo que debemos hacer con Dios en el primer mandamiento. No es ¿por qué hay hambre? ¿Por qué hay malos que triunfan? ¿Por qué esto? ¿Por qué yo? ¿Por qué aquel? ¿Por qué esto? No. ¿Para qué, Señor? Es más fácil porque entonces Dios, en su infinita misericordia y sabiduría, le va a dar el conocimiento al hombre para aceptar la realidad de un mundo que es incoherente desde la racionalidad humana. Entonces, el primer mandamiento nos llama a nosotros a penetrar el misterio de vivir la vida nuestra en la voluntad divina sin cuestionarla. ¿Qué es lo que está pasando? La voluntad de Dios. Que se explotó eso allá, el Señor sabe por qué. Que se me acabó el trabajo, el Señor sabe por qué. Voy a buscar otro, voy a trabajar igual que antes, buscando trabajo como loco hasta que me lo den. Que estoy enfermo, pues voy a buscar salud, voy a ver si un médico me puede ayudar, voy a ver si lo consigo, y si no, me muero porque Dios lo quiere así. Y el hombre que vive en gracia de Dios siempre piensa así, porque es el primer mandamiento. Dios sabe, yo no. Dios tiene poder, yo no. Dios es el que creó todo esto, yo no. Dios es el que sabe el destino del hombre, de la tierra, del universo, de todo, yo no. Dios es, yo no soy. Sin Él no soy nada. Él es en mí y yo en Él. Pero yo solo no soy nada si no estoy con Él. Entonces, ese es el primer mandamiento. Y en ese primer mandamiento sabemos que podemos estar ahí siglos hablando de Él. Ahora, el segundo mandamiento. No tomarás en falso el nombre del Señor tu Dios. Se dijo a los antepasados, no perjurarás, pues yo os digo que no juréis en modo alguno. El segundo mandamiento prescribe respetar el nombre del Señor. Pertenece como el primer mandamiento a la virtud de la religión y regula más particularmente el uso de nuestra palabra en las cosas santas. Entre todas las palabras de la revelación hay una singular, que es la revelación de su nombre. Dios confía su nombre a los que creen en Él. Se revela a ellos en su misterio personal. El don del nombre pertenece al orden de la confidencia y la intimidad. El nombre del Señor es santo. Por eso el hombre no puede usar mal de Él. Lo debe guardar en la memoria en un silencio de adoración amorosa. No lo empleará en sus propias palabras, sino para bendecirlo, alabarlo y glorificarlo. La deferencia respecto a su nombre expresa la que es debida al misterio de Dios mismo y a toda la realidad sagrada que evoca. El sentido de lo sagrado pertenece a la virtud de la religión. Los sentimientos de temor y de lo sagrado son sentimientos cristianos o no. Nadie puede dudar razonablemente de ello. Son los sentimientos que tendríamos y en un grado intenso si tuviésemos la visión del Dios soberano. Son los sentimientos que tendríamos si verificásemos su presencia. En la medida en que creemos que está presente, debemos tenerlos. No tenerlos es no verificar, no creer que está presente. El fiel cristiano debe dar testimonio del nombre del Señor, confesando su fe sin ceder al temor. La predicación y la catequesis deben estar penetradas de adoración y de respeto hacia el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El segundo mandamiento prohíbe abusar del nombre de Dios, es decir, todo uso inconveniente del nombre de Dios, de Jesucristo, de la Virgen María y de todos los santos. Las promesas hechas a otro en nombre de Dios comprometen el honor, la fidelidad, la veracidad y la autoridad divinas. Deben ser respetadas en justicia. Ser infiel a ellas es abusar el nombre de Dios y en cierta manera hacer de Dios un mentiroso. En este mandamiento encontramos nosotros uno de los más dolorosos acontecimientos en la iglesia. La gran mayoría de los católicos van a misa y cuando profesamos nuestra fe todo el mundo levanta la mano y dice yo creo en Dios Padre y cree en toda la iglesia, y muchas personas que están ahí ni idea de creer en eso. Están lejos de creer, pero juran el nombre del Señor en vano, todo el tiempo, con la mano arriba, y proclaman esa fe, sin ninguna duda, en todo momento. Así de que la primer violación que nosotros hacemos contra este mandamiento es en misa, cuando estamos jurando todas las cosas y no lo somos. ¿Cuánto hipócrita llega a la iglesia porque lo arrastró la señora o el esposo que está consagrado arrastró a la mujer, o el hijo arrastró a los papás, o los papás arrastraron al hijo, o la esposa al esposo?
Y el otro ya de mala gana levanta la mano y miente ante Dios. Sí, yo creo, sí, yo creo, sí, yo creo. Y no ve la hora en que se acabe la misa. Y no le importa jurar ante Dios, ante el altar de Dios, todas las mentiras que llevó. Esa persona está en pecado mortal, está violando el segundo mandamiento. Así nomás. Otro pecado bien horrible en el segundo mandamiento. Gente que se dedica a proclamar la palabra de Dios, a evangelizar y a hacer obras de la iglesia, por toda parte, pero están en pecado. Hay gente que vive metida en la iglesia haciendo toda clase de obras y viven en unión libre. Lo que un cura por allá, que está peor que ellos, les dijo que no era pecado. Entonces ellos violaron una ley de Dios porque les dio la gana de creer en que se puede violar la ley de Dios. Y encima de todo se van a la iglesia a profesar la fe de Dios cuando son escándalo para los demás. Por eso San Pablo dice, si comer carne escandaliza a tu hermano, no la comas al frente de él, no por tu conciencia, sino por la conciencia de él. Que la conciencia de él es la que condena a él. Entonces no lo escandalizas a él. Ahora, entonces cuando comas carne, no la comas al frente, cómetela donde él no se escandalice. Así de que la realidad es que nosotros tenemos que vivir un testimonio real de nuestra fe. Si nosotros estamos en la iglesia y todavía no estamos seguros de que podamos profesar nuestra fe como testimonio, lo mejor es hacerlo el publicano y quedarnos callados y vivir esa fe. Hay personas que empiezan a vivir una conversión y llegan a la casa a volver completamente locos a toda la familia para que se conviertan, cuando ellos ni siquiera se han convertido todavía, apenas están empezando. ¿Y qué sucede? Que no funciona eso. El Señor dice, a través de San Agustín, dice, hay que hablarle más a Dios de la gente que la gente de Dios. ¿Por qué? Porque si una persona tiene el corazón duro, si una persona está separada de Dios, si usted le habla de Dios como loco, le pone como ejemplo su cambio de su vida, le está tirando perlas a los cerdos, que es lo que dice la Escritura. Y está usted haciendo algo completamente inútil porque esa persona no va a escuchar hasta que por la gracia de Dios el Señor le ablande el corazón. La prueba está que Moisés se quejaba ante el Señor de que por qué razón el faraón tenía el corazón tan duro a pesar de todos los milagros que le hizo. ¿Cómo era posible? Y el Señor decía, es que yo le endurezco el corazón a quien yo quiero. Y se lo hablando a quien yo quiero. Y hago lo que quiero, cuando yo quiero, con lo que yo hice, cuando yo lo quiera. Entonces, el Señor es el Señor. Y Él tiene el poder para todo eso, nosotros no. Por eso decía antes, eso no quiere decir de que uno dice, pues entonces si cuando el Señor quiere, es que yo cambio, pues voy a seguir viviendo como estoy, y cuando Él quiera, voy a cambiar. Entonces, lo que sucede es que el Señor le da a cada uno el nivel de revelación y de enseñanzas que cada uno debe recibir. Y si esa persona no está atenta a eso, nunca va a recibir la gracia de Dios. Por eso está el ejemplo de la viuda y el juez malo. Que la viuda tenía esa necesidad tan increíble y donde el juez no quería ayudarla. Y después insistió tanto la viuda que un día el juez malo se compadeció y le arregló el problema. Y dicen, si el juez malo le atendió a la viuda después de tanto insistir, ¿cómo no será Dios que es el juez bueno? Entonces, el hombre que tiene un corazón de piedra y no insiste ante la gracia divina para que se lo cambie, pues nunca se lo va a cambiar. Así de que, en el primer mandamiento, lo más importante de comprender es que nosotros debemos ser testimonios de lo que somos, pero no de lo que pretendemos ser. Por eso es mejor ser testimonio de pecador y decir, ¿sabe qué? Yo estoy tratando de entrar en la fe, estoy tratando de ser católico, estoy tratando de obedecerle a Dios, estoy tratando de ser mejor. Y tenga compasión de mí, ore mucho por mí para ver si yo puedo recibir la gracia del Señor para convertirme de verdad. Pero no llegar a catequizar a todo el mundo, a descargarle la Biblia en la cabeza a todo el mundo y tratar de convertirlos cuando usted no ha aceptado de que usted tan solo está empezando a vivir eso. La realidad es que todos nosotros somos principiantes en la fe, porque este es un camino muy largo y nosotros tenemos que reconocer que todos estamos empezando y a todos nos falta mucho por recorrer. Entonces no es que tengamos nada para enseñarnos los unos de los otros, es que tenemos mucho que aprender los unos de los otros, porque el único que enseña es el Divino Maestro, que es el que sabe todo. A través de nosotros se manifestará en su sabiduría de acuerdo a las necesidades de cada uno y cuando Él lo escoja. Ahora, en el tercer mandamiento, el Señor nos lleva: recuerda el día de sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás todos tus trabajos, pero el día séptimo es día de descanso para el Señor, tu Dios. No harás ningún trabajo,
Eso es lo que nos dice el catecismo y así están escritos los mandamientos según la Iglesia y según revelados por Moisés. El sábado ha sido instituido para el hombre y no el hombre para el sábado. De suerte que el Hijo del Hombre también es Señor del sábado, que en este caso es nuestro domingo. El tercer mandamiento del Decálogo proclama la santidad del sábado. El día séptimo será día de descanso completo, consagrado al Señor. Esto es Éxodo 31:15. La Escritura hace a este propósito memoria de la creación, pues en 6 días hizo el Señor el cielo y la tierra, el mar y todo cuanto contienen, y el séptimo descansó. Por eso bendijo el Señor el día del sábado y lo hizo sagrado. La Escritura ve también en el día del Señor un memorial de la liberación de Israel, de la esclavitud de Egipto. Acuérdate de que fuiste esclavo en el país de Egipto y de que el Señor tu Dios te sacó de allí con mano fuerte y tenso brazo. Por eso el Señor tu Dios te ha mandado guardar el día del sábado. Dios confió a Israel el sábado para que lo guardara como signo de la alianza inquebrantable. El sábado es para el Señor santamente reservado a la alabanza de Dios, de su obra de creación y de sus acciones salvíficas en favor de Israel. La acción de Dios es el modelo de la acción humana si Dios tomó respiro el día séptimo. También el hombre debe descansar y hacer que los demás, sobre todo los pobres, recobren aliento. El sábado interrumpe los trabajos cotidianos y concede un respiro. Es un día de protesta contra las servidumbres del trabajo y el culto del dinero. El Evangelio relata numerosos incidentes en que Jesús fue acusado de quebrantar la ley del sábado. Pero Jesús nunca falta a la santidad de este día, sino que con autoridad da la interpretación auténtica de esta ley. El sábado ha sido instituido para el hombre y no el hombre para el sábado. Con compasión Cristo proclama que es lícito el sábado hacer el bien en vez del mal, salvar una vida en vez de destruirla. El sábado es el día del Señor de las misericordias y el honor de Dios. El Hijo del Hombre es Señor del sábado. Nosotros vivimos en este mandamiento el misterio de la nueva creación en Jesús. Y por eso en la nueva creación Jesús resucitó entre los muertos, el primer día de la semana. En cuanto a ese primer día, el de la resurrección de Cristo, recuerda la primera creación. En cuanto es el octavo día que sigue al sábado, significa la nueva creación inaugurada con la resurrección de Cristo. Para los cristianos vino a ser el primero de todos los días, la primera de todas las fiestas del día del Señor, el domingo. Y celebramos esta reunión general el día del sol, por ser el día primero en que Dios, transformando las tinieblas y la materia, hizo el mundo, y el día también en que Jesucristo, nuestro Salvador, resucitó de entre los muertos. Entonces, nosotros celebramos una fiesta en la tierra. Nosotros reunimos en la iglesia la celebración, primero, de la creación, que es el darle a Dios lo que es de Dios, que es el honor de nuestros días, de nuestra vida, el honor del pan que nos da, el techo, los beneficios, inclusive las tribulaciones y penas que nos purifican y nos hacen más humildes y más fuertes cuando las tomamos en el nombre de Dios. Todo esto es parte de nuestro reconocimiento de Dios. Pero ahora, nosotros como cristianos y como católicos, encontramos en la nueva creación en Cristo la resurrección el domingo como el día de guardar. Ahora, en la sociedad en que vivimos, en el mundo en que vivimos hoy, por la oscuridad espiritual en que entramos, el día domingo es un día de descanso para el hombre, pero no de adoración a Dios. Entonces, muchas personas no descansan en el domingo porque no pueden interrumpir absolutamente nada de lo que están haciendo para ofrecerle a Dios ese día porque están ocupados. No pueden hacerlo, no hay forma de buscarlo. Yo conozco fábricas, y aquí en Colombia conozco 2, que son muy grandes y muy poderosas. Y son 2 personas muy católicas. Una es en Medellín. Esas fábricas nunca trabajan en domingo y producen productos para el mundo entero, porque producen cosas para todas partes que debían trabajar 24 horas al día. El domingo lo paran. Y algo más impresionante, lo paran toda la Semana Santa y el día de Navidad. Nunca se trabaja en esos días. Esa gente, desde que instituyó esas compañías, jamás ha tenido ni siquiera la posibilidad de llegar a la quiebra, ni siquiera, porque esa gente le ha obedecido a Dios y ha mantenido toda la ley del Señor.
Y esos son testimonios gigantescos de católicos que son de un tamaño grande por generaciones. Gente que lo ha hecho y lo ha probado que así es. Y no lo han hecho por... No, me muero porque Dios lo quiere así. Y el hombre que vive en gracia de Dios siempre piensa así, porque es el primer mandamiento. Dios sabe, yo no. Dios tiene poder, yo no. Dios es el que creó todo esto, yo no. Dios es el que sabe el destino del hombre, de la tierra, del universo, de todo, yo no. Dios es, yo no soy. Sin Él no soy nada. Él es en mí y yo en Él. Pero yo solo no soy nada si no estoy con Él. Entonces, ese es el primer mandamiento. Pertenece como el primer mandamiento a la virtud de la religión y regula más particularmente el uso de nuestra palabra en las cosas santas. Entre todas las palabras de la revelación hay una singular, que es la revelación de su nombre. Dios confía su nombre a los que creen en Él. Se revela a ellos en su misterio personal. El don del nombre pertenece al orden de la confidencia. El primer mandamiento nos llama a nosotros a penetrar el misterio de vivir la vida nuestra en la voluntad divina sin cuestionarla. ¿Qué es lo que está pasando? La voluntad de Dios. Que se explotó eso allá, el Señor sabe por qué. Que se me acabó el trabajo, el Señor sabe por qué. Voy a buscar otro, voy a trabajar igual que antes, buscando trabajo como loco hasta que me lo den. Que estoy enfermo, pues voy a buscar salud, voy a ver si un médico me puede ayudar, voy a ver si lo consigo y sí, ¿para qué? ¿Por qué? Porque es un niño dócil que viene con amor a preguntarle para qué. Y eso es lo que debemos hacer con Dios en el primer mandamiento. No es ¿por qué hay hambre? ¿Por qué hay malos que triunfan? ¿Por qué esto? ¿Por qué yo? ¿Por qué aquel? ¿Por qué esto? No. ¿Para qué, Señor? Es más fácil porque entonces Dios, en su infinita misericordia y sabiduría, le va a dar el conocimiento al hombre para aceptar la realidad de un mundo que es incoherente desde la racionalidad humana. Entonces, y en ese primer mandamiento sabemos que podemos estar ahí siglos hablando de él. Ahora, el segundo mandamiento. No tomarás en falso el nombre del Señor tu Dios. Se dijo a los antepasados, no perjurarás, pues yo os digo que no juréis en modo alguno. El segundo mandamiento prescribe respetar el nombre del Señor.